Como les dije, ahora vamos a ver análisis térmicos y vamos a ver de qué se trata esta técnica o estos métodos, porque tenemos varias técnicas relacionadas a esta temática. Acá vamos a citar de las más conocidas y más usualmente empleadas, que son la termogravimetría, que en realidad la propiedad que mide la termogravimetría, es decir, estas técnicas miden comportamiento de materiales sólidos frente el comportamiento de materiales sólidos que están sometidos a temperatura. Y normalmente la temperatura es una programación de temperatura. Y entonces van a observar qué tipo de transformaciones sufren estos materiales que están siendo estudiados, qué tipo de transformaciones y o comportamiento tienen estos materiales, como le digo, sólidos, que están siendo estudiados por efecto de temperatura. También estos materiales están en un equipo en donde además de temperatura están siendo atravesados constantemente por un flujo de un gas determinado. Entonces, estos gases pueden ser gases inertes, pueden ser gases oxidantes, pueden ser gases reductores, pueden ser gases corrosivos. Por lo tanto, sumaríamos al efecto de la temperatura el efecto del gas en el cual, el efecto del gas que está circundando el módulo donde está el material, la muestra que está siendo estudiada, y entonces esta muestra se comportaría de alguna manera por efecto de temperatura y por efecto del gas que la circunda. Entonces, habiendo hecho este resumen muy general, podemos tener varias técnicas dentro de este método, digamos, en donde vamos a medir distintas propiedades para observar el comportamiento de los materiales, como les dije, frente a efectos de temperatura y ambiente. Entonces, tenemos la termogravimetría que va a medir la masa. Es decir, vamos a ver qué pérdida y o ganancia de masa tiene un material que está siendo sometido a una temperatura determinada o a un programa de temperatura determinado y a un ambiente de atmósfera determinada. Luego, otra técnica es análisis térmico diferencial, donde en este caso se mide la temperatura que tiene el material cuando sufre alguna transformación y cuando no la sufre también, porque recordemos que vamos a ir aplicando un programa de temperatura. Ese programa de temperatura influenciará en el material en algún momento, cuando el material esté dispuesto a sufrir transformaciones de acuerdo a su estructura química por la temperatura que en ese momento está incidiendo sobre él, y habrá momentos o temperaturas en que el material no sufre transformaciones. Entonces, se mide la temperatura del material a lo largo de todo el análisis, cuando sufre transformaciones y cuando no las sufre. Luego tenemos la técnica de calorimetría diferencial de barrido, que mide las entalpías o los calores involucrados en los procesos de transformación cuando ocurren en el material en estudio.
Y luego tenemos análisis termomecánicos, en donde se miden de acuerdo a distintos módulos. Tenemos un termomecánico estático y otro que es dinámico, y en estos casos se miden más bien propiedades de tipo mecánicas o físico-mecánicas, de tipo estiramientos, compresión, torsiones, en ese caso. Bien. Esta es otra tablita donde podemos ver lo que les estaba comentando recién, es decir, qué parámetro se mide en cada una de las técnicas, ¿sí? Simplemente es otra forma, y la terminología en español y en inglés. Acá les muestro una foto para que ustedes se den cuenta y las dimensiones de un equipo de análisis térmicos. Estos equipos, como ustedes verán, tienen una dimensión muy amigable para trabajarlo en los laboratorios. Los últimos equipos, inclusive mucho más de tipo portátil, no sé, un tercio de este tamaño, por ejemplo, con lo cual facilita mucho tenerlos en cualquier tipo de laboratorio, ¿no? Estas son lo que le podemos decir balanzas termogravimétricas y termodiferenciales, o equipos para análisis térmicos. Antes estos equipos, por ejemplo, tenían tamaños de una heladera. Y bueno, la idea de las empresas y de las compañías que diseñan todos los tipos de equipos instrumentales de análisis es disminuir los tamaños, ¿no?, de los mismos para hacerlos mucho más amigables dentro de los laboratorios, en tanto y en cuanto la técnica lo permita, ¿no? Hacia la vista tenemos un tamaño totalmente factible de ubicarlo en cualquier mesada. Acá tenemos otro. Fíjense, acá tenemos un horno, este sería un horno. Acá dentro de este horno iría la muestra en estudio, que vamos a poner la muestra en estudio. Acá ustedes ven unas mangueritas que entra por un lado y otra que sale. Este sería el gas que va a circular dentro del horno donde está la muestra que vamos a estudiar. Acá tenemos, este es un equipo bastante viejito, porque tenemos caudalímetros que miden el caudal del gas con estos caudalímetros, pero probablemente también tenga un medidor de tipo electrónico acá en la pantalla. Bien, entonces, esto es un poco lo que les mencionaba antes. Cuando una temperatura que rodea un sólido se incrementa de manera uniforme, la energía calórica es transferida al sólido. Y entonces, ese sólido, en algún momento, si corresponde por la temperatura a la cual llega él, puede sufrir determinados tipos de transformaciones a distintas temperaturas a lo largo de todo el estudio, desde que inicia el programa de temperatura hasta que finaliza el mismo. En tanto y en cuanto el calor que provee esa programación de temperatura sea la que el sólido en estudio requiere para que ocurra en él una transformación física o una transformación de tipo química, lo podremos ver registrado en este equipo, como siempre, en algún módulo de registro, como ya venimos viendo, que todos los equipos poseen módulos de registro donde toman los valores numéricos que van a tener en cuenta de acuerdo al parámetro que vamos a medir, como ya les mencioné en el primer cuadrito, en la primera tabla. Es decir, podemos medir valores numéricos de masa, es decir, si la muestra perdió masa,
podemos medir valores numéricos de temperatura, valores numéricos de calores involucrados en las transformaciones físicas o químicas, y también esos valores numéricos se van a dibujar, como ya venimos viendo en todas las técnicas, y obtendremos un dibujo que en este caso, en esta técnica, lo vamos a llamar termograma. Así como en cromatografía tenemos los cromatogramas y como en infrarrojo tenemos los espectros de infrarrojo. En este caso, para las técnicas de análisis térmicos, los dibujos que me van a registrar las distintas transformaciones y los valores numéricos asociados se van a llamar termogramas. Bien, la primera técnica que vamos a estudiar se llama análisis termogravimétrico, cuyas siglas son estas que vemos acá, TG de TG en inglés, thermogravimetric, o bien la derivada de técnica, la primera derivada del análisis termogravimétrico. Ya vamos a ver de qué se trata eso, pero bueno, en este caso lo que vamos a medir va a ser la masa involucrada en la muestra en estudio a medida que está siendo sometida la muestra al programa de temperatura y a la atmósfera de estudio. Acá yo voy a hacer una acotación. En general, los programas de temperatura son en general, por eso hago la acotación ahora y de esta manera voy a seguir hablando de aquí en adelante, pero quiero que sepan que, como les digo, en general los programas de temperatura son programas de calentamiento de temperatura ascendente, desde una temperatura ambiente hasta temperaturas superiores. Dependiendo del equipo y la técnica, ya vamos a ver cuáles son los límites de temperatura. Pero hay algunas técnicas que también trabajan con programas de disminución de temperatura. En estos casos son técnicas mucho más específicas y equipos con características ya muy particulares. Los equipos estándar, los más comunes, son estos que trabajan con programas de calentamiento de temperaturas ambiente hasta mayores temperaturas, y por lo general vamos a ver transformaciones de masa de tipo de pérdida de masa del material que estamos estudiando con este tipo de programación de temperatura. Aunque hay algunos materiales, por ejemplo, que también estando sometidos a programación de temperatura ascendente, sufren ganancia de masa. Por ejemplo, hay una familia de óxidos de uranio que a medida que son sometidos a un programa de calentamiento, vamos teniendo distintas versiones de óxidos de uranio con distintos grados de oxidación de estas especies de óxidos de uranio que van perdiendo masa. Pero bueno, son casos puntuales. Lo normal, o no lo normal, lo más habitual es programa de temperatura ascendente, y a medida que va ascendiendo la temperatura, el material en determinados rangos de temperatura, como ya le dije anteriormente, de acuerdo a su estructura y a su composición química, perderá masa. Entonces, esta técnica va a medir la masa que este material pierde
En el rango de temperaturas, va a medir el rango de temperaturas en que se produce la pérdida de masa, es decir, va a medir la temperatura a la cual inicia la pérdida de masa, la temperatura a la cual se produce la máxima velocidad de pérdida de masa, y la temperatura a la cual finaliza ya toda la pérdida de masa. Bien, entonces, ¿cuáles serían las transformaciones que nos implica a nosotros pérdida de masa en un material que estamos estudiando? Y en general van a ser, no en general, se tratarán de transformaciones de tipo químicas, ¿no? Porque bueno, al perder masa ya estamos perdiendo la estructura o composición inicial del material que estábamos estudiando, ¿sí? Entonces, el material que iniciamos en el estudio, en el portamuestra, el material que pusimos en el portamuestra adentro del horno que vamos a estudiar, ya no será el mismo desde el inicio al momento en que pierde la masa. Por eso acá decimos que es las transformaciones químicas durante el ciclo de calentamiento causarán cambios de masa, que serán medidos como una función de la temperatura que rodea al sólido en estudio. Estas pérdidas de masa podrán estar asociadas a reacciones o transformaciones de tipo deshidratación, por ejemplo, pérdida de moléculas de agua que estén, por ejemplo, moléculas de hidratación de algunos compuestos, o también puede ser, también podemos observar pérdida de moléculas de agua de tipo físico en ese caso. En este caso sería humedad, no deshidratación de moléculas de tipo que forman parte de la estructura molecular, sino humedad simplemente, en ese caso sería una pérdida de humedad de tipo físico. También podemos observar reacciones de descomposición del material de partida, que se descompone y pasa a transformarse en otro compuesto que se vaporizó, por ejemplo. Acá tenemos caso de evaporación. Entonces, ¿qué podemos observar con esta técnica? Esta técnica es muy importante y como lo son todos los métodos de análisis térmicos, nos ayudan fundamentalmente a ver, perdón, vamos a... nos ayudan a ver qué tenemos de... Las técnicas de análisis térmico nos ayudan a ver fundamentalmente la estabilidad de la muestra original que estamos estudiando. Entonces, eso es el objetivo fundamental y primordial de todos estos métodos. Observar la estabilidad de la muestra a lo largo de todo el programa de temperaturas de estudio. ¿Para qué? Para luego ver la aplicabilidad que van a tener estos materiales en la industria o en investigación. Ya vamos a ver ejemplos, pero bueno, si nosotros estamos sometiendo una muestra sólida a un programa de temperaturas determinado y vemos que a tales temperaturas sufren pérdida de masa o sufren puntos de fusión o cambios estructurales en la estructura cristalina, descomposiciones, oxidaciones, etcétera, etcétera, bueno, eso nos da información para decir, bueno, este material va a funcionar bien para tal aplicación, pero no para esta otra aplicación, o deberá ser sometido este material, deberá ser utilizado
en un rango de temperaturas por encima del cual no, etcétera, etcétera, o por debajo de tales temperaturas tampoco. Es muy, muy importante esta técnica para trabajar con materiales sólidos y para todo tipo de aplicaciones a las cuales van a estar destinados esos materiales sólidos luego en la industria, ¿no? Bien, entonces necesitamos un horno que tenga un control de temperaturas, este equipo, como ya le mostré en la foto, un horno que tenga un control de temperaturas y normalmente trabajarán a temperaturas bastante altas estos hornos, que algunos pueden trabajar desde 1200, 1400, 1600, 1800 grados. Cuanto más alta es la temperatura, los hornos son, no los hornos, los equipos son más caros, ¿no? Bueno, si vamos a trabajar con temperaturas, también tendremos o necesitaremos, por supuesto, y viene todo en el equipo, un controlador y un programador de temperatura, es decir, el programador que me va a dar el programa o que va a seguir el programa que el operador le fije. Por ejemplo, vamos a calentar desde temperatura ambiente hasta 1000 grados, barriendo la muestra a 20 grados por minuto, 30 grados por minuto, 50 grados por minuto, etc. Acá les doy un ejemplo de todas las posibles, esto el operador lo va a ir eligiendo de acuerdo a las necesidades y al tipo de material. Y acá también dice puede incluir intervalos térmicos, es decir, puede ser un programa de temperatura de corrido, o también, como dice, incluir intervalos térmicos, quiere decir, por ejemplo, partir de 25 grados hasta 100 grados con un calentamiento de 10 grados por minuto, mantenerlo a 100 grados, que por ejemplo es cuando se produce la vaporización de agua fisisorbida, mantenerlo 100 grados durante 5 minutos más para asegurarnos de que toda el agua fisisorbida se evapore y luego seguir calentando a 20 grados por minuto hasta 600 grados, donde yo creía, por ejemplo, que había algunas moléculas orgánicas que se podían quemar. A 600 grados lo mantengo 10 minutos y luego finalmente sigo calentando a 30 grados hasta 1000 grados de temperatura final, por decirles. Un registrador, que es el que les dije, que va a ser el dibujo y el conteo numérico del termograma, el que nos va a dar el termograma, y finalmente un sistema de control de atmósfera, de gases, que van a circular dentro del horno, donde, como les dije, tendremos distintos tipos de gases, gases inertes o gases reactivos, como les mencioné antes. Pueden ser gases de tipo oxidativo, como oxígeno, aire, óxido de nitrógeno, gases inertes, de todo tipo de los gases inertes, nitrógeno, helio, argón, gas reductor como el hidrógeno. Entonces, si tenemos un gas reductor, veremos, por ejemplo, no sé, un catalizador en presencia de un gas reductor, podremos ver si algunas especies se reducen, algunas especies que formaban óxidos en la superficie del catalizador, por ejemplo, óxido de cobre, por darle un ejemplo, en presencia de hidrógeno, podemos llegar a transformar parte de ese cobre que estaba formando óxido, llevarlo a cobre metálico. Y si estamos en presencia de un cobre en estado metálico en una superficie de un catalizador y el ensayo lo hacemos en una atmósfera oxidante en presencia de aire, por ejemplo, o una mezcla de oxígeno con algún gas inerte, ese cobre en estado metálico lo podemos transformar en una especie óxido metálico, por darle algunos ejemplos. Y por supuesto, entonces tendremos que tener un sistema de medición de caudal
de las gases que van a circular dentro del horno a través de la muestra. Normalmente podemos estar hablando de caudales de gases entre 10 a 50, más o menos, oscilando entre esos valores, mililitros por minuto. ¿Están? ¿Me escuchan? Profe, yo tengo una duda con respecto a, vio que usted dijo que como que se medía un rango de 3 temperaturas cuando se producía la pérdida de masa, que era apenas empezaba, cuando llegaba a un máximo y al final cuando terminaba. ¿En qué momento se daría ese máximo? Lo vamos a ver ahora cuando muestre los gráficos, ¿sí? ¿Puede ser? Ahí te lo voy a explicar en ese momento, cuando miremos los termogramas. Y ahí Bueno, lo vamos a entender. Este es un ejemplo. Aquí en el chat me preguntan si mañana voy a tomar cromatografía. En general, la idea era ir tomando todos los temas del día donde estamos para atrás, no únicamente tomar los temas que vi en la clase anterior. Mañana, en principio, vamos a tomar análisis térmicos, pero si logramos dar, si yo considero que lo que veo esta noche de análisis térmicos no va a ser suficiente para las preguntas de mañana, algunas preguntas de cromatografía también tomaré, ¿sí? Bien. Entonces, porque lo importante es que tenemos que llegar a cubrir todo el espectro de calificaciones, de al menos 2 calificaciones para el grupo que está cursando habitualmente. A eso apuntamos. Bien, acá tenemos un esquema muy básico de los componentes, de los componentes de una balanza termogravimétrica, en donde tenemos el gas de purga, digamos, tenemos el horno, que va a estar calefaccionado, sometido a la programación de temperatura y controlado por un controlador de temperatura, donde vamos a ir leyendo, nosotros le damos la orden y el controlador va a seguir la orden que le damos. Por lo tanto, la muestra, este horno, va a tener un espacio para colocar la muestra acá dentro del horno y se espera que la muestra tenga, en realidad, la temperatura del horno, ¿verdad? A eso es lo que aspiramos. Por lo tanto, ¿qué vamos a esperar? Que este horno sea lo más compacto posible, a su vez el espacio dentro del horno lo más pequeño posible, para que todo el entorno que esté rodeando la muestra tenga una temperatura lo más homogénea que se requiere para que la muestra en sí, que está acá, tenga en definitiva la temperatura del horno. Y entonces, si nosotros vamos la lectura del programa de temperatura, la podemos inferir directamente como la temperatura de la muestra. En este caso está dibujado así muy didácticamente que la muestra estará conectada, que de hecho ocurre, a una balanza. ¿Por qué? Porque esta técnica mide la pérdida de masa que sufre la muestra. Pero por supuesto la balanza no está dentro del horno, ¿correcto? La balanza está fuera del horno y es la que me va a registrar la pérdida de masa que sufre esta muestra aquí adentro del horno a medida que la temperatura del horno aumenta. Y como ustedes ven, va a circular dentro del horno el gas de purga, como les mencionaba anteriormente, de acuerdo al gas que elijamos. Bien. Acá tenemos otro esquema que es muy similar. Horno, muestra, la muestra está conectada a una balanza, el control de temperaturas del horno, y la balanza va a registrar
Acá esto es un termograma. Por lo tanto, esta técnica, el análisis termogravimétrico, va a ser útil en tanto y en cuanto la muestra sufra transformaciones de masa, pérdidas de masa o ganancia, como le dije antes, pero bueno, vamos a seguir hablando de pérdidas, que es lo más usual, y son todos los ejemplos que traje. Es decir, que veremos reacciones de descomposición, reacciones de oxidación, vaporización, sublimación, desorción, es decir, todo lo que implique pérdida de masa. Acá tenemos otra imagen de una balanza ya un poquito más real. Acá tenemos el equipo, este equipo que iba sobre la mesada que veíamos en la foto, el horno, adentro de este horno, adentro de este orificio, va la muestra. Este horno es el que está calefaccionado. Por ahí circulan los gases, entran y salen los gases. Y bien, acá tenemos, acá está la balanza. Bien. Acá tenemos distintos tipos de portamuestras para esta técnica. Los portamuestras en esta técnica también les llaman crisoles. Y dependiendo el tipo de material y las temperaturas a las cuales van a estar sometidos los materiales en estudio, será el material que elijamos para portamuestra o crisol, ¿no? Y también, dependiendo el tipo de material del crisol o portamuestra, serán los costos de los mismos. Tenemos crisoles de aluminio, de platino, de alúmina, de cuarzo, de vidrio, pero bueno, fundamentalmente las limitaciones para el uso de cada uno de estos van a ser las temperaturas máximas a las cuales vamos a tener o someter las muestras en estudio, serán las temperaturas máximas del programa que elijamos utilizar en ese estudio, y también la composición del material del estudio para que no dañe el material del portamuestra y tengamos alguna reacción del material con el material del material estudio con el material de portamuestra y después estemos viendo cuestiones que no corresponden en sí misma al material que estamos estudiando. Por ejemplo, crisoles de vidrio, más de 600 grados no lo podemos llevar. El de aluminio también. Los más utilizados son los de platino, por ejemplo. Son bastante más caros, pero obviamente ahí nos aseguramos la inercia del portamuestra y poder llevarlos a temperaturas bastante más altas. Y por otro lado, la cantidad que van en estos portamuestras es muy, muy pequeñita. Y es otra ventaja, por eso también los equipos son bastante, como les mencionaba antes, bastante amigables, y bueno, nos permiten trabajar con muy pequeñas cantidades de masa, de nivel de microgramos hasta miligramos, no sé, 10 miligramos, por ejemplo, nosotros para estudiar los catalizadores o plásticos, no usamos más de 10 miligramos, por ejemplo, es muy poquito. Pero bueno, también se pueden usar mayores cantidades o menores. Estos masas van adentro de estos crisoles y sí lo que se busca, que si estamos trabajando con materiales granulados, partículas de sólido, que estos sólidos tienen distintas composiciones, por ejemplo, decirle catalizadores que tienen distintos elementos constituyentes como silicios, aluminios, cobre, zinc, es decir, distintos tipos de elementos, tratar de que los gránulos o partículas, los granitos o las partículas del material que vamos a estudiar
sean en tamaño lo más homogéneo posible y lo más pulverizado posible, porque cuanto más pequeñas sean las partículas del material, más homogéneo va a ser la transferencia de calor entre las partículas adentro del crisol portamuestra, entre el horno y el crisol y por ende la muestra, y entonces si tenemos homogeneidad en el tamaño de partículas y estas a su vez son pequeñas, es decir, que no vamos a tener un gradiente de calor a través de toda la partícula o minimizar ese gradiente de calor, es lo que se busca para que sea el estudio lo más confiable posible y que si queremos repetirlo o compararlo con algunos datos bibliográficos o volver a repetir el análisis, tengamos reproducibilidad del mismo. Este ensayo o estas técnicas tienen una cuestión que no lo tienen otras técnicas, como habíamos visto en ultravioleta, visible, infrarrojo, por ejemplo, que varían bastante si variamos la pendiente de calentamiento y si variamos el caudal de flujo que recorre el compartimiento del horno y por supuesto si variamos la composición del gas portador, digamos, los análisis tienen bastante variación. Entonces, lo ideal es realizar análisis siempre dentro del mismo equipo, con los mismos portamuestras, y bueno, tratar de minimizar el número de variables porque de esa manera acotamos más las incertidumbres que podemos llegar a tener. Bueno, acá vamos a ver, este sería el primer acercamiento a un termograma. A ver, acá tenemos una pregunta. No, me dice LED y R, no hay detectores. Tenemos una balanza, Francisco, una balanza simplemente. No, en estas técnicas no tenemos detectores. Bueno, este es el primer acercamiento a un termograma, en donde siempre vamos a tener en uno de los ejes de un termograma la medida de temperaturas que va a ser la temperatura del programa que estamos aplicando en el horno, y en el otro eje, para esta técnica, ¿qué vamos a medir? La masa que pierde el material a lo largo del calentamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un incremento de temperaturas, el programa empieza acá y una vez que comienza vamos aumentando de temperaturas, ¿sí? Y acá tenemos pérdida de masa, leemos acá. Bien, entonces este puntito que tenemos, W sub 0, es cuando inicia el material. Cuando inicia la técnica. Cuando inicia la técnica, o el análisis, mejor dicho, estamos acá en este punto donde señala el cursor, el puntero. Allí, ¿qué tenemos? ¿Qué tiempo tenemos ahí? 0. El tiempo 0 del análisis. Muy bien. ¿Y qué masa tendríamos ahí en ese momento? ¿El peso molecular del compuesto? En realidad no sería el peso molecular. O sea, la cantidad de masa que puse para analizar. Perfecto. Ahí tenemos la cantidad de masa del compuesto que vamos a estudiar en el crisol. Por lo tanto, es un dato que tenemos que tener siempre presente, porque ese dato nos hace falta para los cálculos. Pesar la masa que va a ir en el portamuestro crisol, y esa va a ser la masa de partida. Entonces,
Una vez que comienza el calentamiento, miren el cursor, una vez que comienza el calentamiento, sigue calentando el programa de temperatura y vemos que por algunos minutos la masa permanece inalterable. Seguimos leyendo que tenemos el mismo peso que pesamos al inicio en el crisol, ¿no? Pero de pronto tenemos un escalón acá. Y acá, ¿qué pasa? Tenemos el primer registro de pérdida de masa de esta sustancia a este rango de temperaturas. Acá donde comienza la pérdida de masa tenemos la T inicial del proceso de pérdida de masa y acá donde termina el escalón tendremos la T final del proceso de pérdida de masa de este escalón. Luego seguimos calentando y esa segunda, digamos, la masa que me quedó en el crisol ya es W sub 1, ya no es la masa que pesé en el comienzo, porque hemos tenido una masa, hemos tenido una pérdida de masa acá en este escalón. Entonces, acá ya tenemos W sub 1, que es otra cantidad inferior, por supuesto, a la que pesamos en un inicio. Seguimos calentando y se permanece inalterable esa W sub 1 hasta una cierta temperatura, en este caso está simbolizada con T sub 2, donde volvemos a observar un registro de pérdida de masa en este rango de temperaturas. Entre T sub 2 y acá vemos que tenemos un segundo escalón de pérdida de masa. Por lo tanto, en este caso, tenemos ya aquí, al final de este escalón, en el portamuestra ya tendremos otro peso inferior a W sub 0 e inferior a W sub 1 de masa dentro del crisol. Seguimos calentando, el programa sigue trabajando y sigue funcionando hasta la temperatura final que el operador le dio en el programa de temperaturas. Sigue funcionando el programa de temperaturas, permanece inalterable W sub 2 hasta que nuevamente a la temperatura T sub 3 volvemos a observar un nuevo escalón de pérdida de masa. Y acá este escalón llega a la línea de base de temperaturas. ¿Qué implica esto? ¿Cuánta masa nos queda acá en el crisol, en este ejemplo? Nada. Nada, muy bien. ¿Por qué? Porque a esta T, que no tiene un numerito, pero supongamos que es T sub 4, vamos al eje de masa y obviamente acá no registramos valor de masa. Todo lo que había en el crisol de partida finalmente se descompuso, se vaporizó, se sublimó o lo que sea, pero ya no está en el crisol. Y el crisol nos quedó con 0 masa. Entonces, hemos visto que esta sustancia de partida en 3 rangos de temperaturas, y este es un dato importante para el proveedor, para el que elabora los materiales, para la industria que va a utilizar esos materiales, son 3 datos importantes en que van a tener que basarse en el momento que elaboren determinados tipos de productos, para tener en cuenta en los rangos en que van a sufrir, o bueno, qué sé yo, para distintos tipos, industria farmacéutica, polímeros, catalizadores, en fin, infinitas aplicaciones, metalúrgica, mecánica, es impresionante los distintos usos que tiene esta técnica. Entonces, esto que acabamos de leer e interpretar, ¿lo entienden? Profe, y ahí la T máxima que yo le preguntaba antes sería en T3. La T máxima
A ver, no, acá están dibujadas o mostradas las T1, la T2 y la T3 son las temperaturas de ', de la pérdida de masa, ¿sí? Yo, por ejemplo, le agregaría a este gráfico una T1', que sería, ¿qué sería la T1'? Acá. Sería la T en que finaliza la pérdida de masa en el primer escalón, ¿sí? ¿Sí? Sí. Acá yo agregaría acá, le agregaría el valor de T2', que sería acá, ¿sí? Y sería la temperatura en que finaliza la segunda pérdida de masa. Y acá la T3' sería la temperatura final de la pérdida de masa del tercer componente, de la tercera pérdida de masa. La pregunta que vos me haces la vamos a ver acá, en este otro gráfico, y la vamos a relacionar con el primero. El primero sería el TG, que es el que vemos los escalones y visualizamos exactamente las pérdidas de masa. Ah, otra cosa. Seguimos todavía en el TG antes de pasar a este otro. ¿Ven este rango que tenemos desde que empieza la pérdida de masa hasta que termina la pérdida de masa, estas líneas horizontales acá? Me miden el salto del escalón, ¿sí? Esto acá, este. Me mide el salto del segundo escalón, el salto del primer escalón y este el salto del tercer escalón. Esto es la pérdida de masa que leemos acá en ordenadas, ¿sí? Entonces, con la gráfica de TG, medir este salto en ordenadas me da idea de la pérdida de masa que tengo en cada escalón, ¿correcto? Ahora bien, si a este TG le aplicamos si a esta curva, ¿a qué le hace acordar esta curva? Hemos visto una técnica con curvas así. Potenciometría. Muy bien. A las curvas de potenciometría. Si a esta curva le aplicamos la primer derivada, ¿qué obtenemos? Esto, que también lo veíamos en potenciometría, ¿sí? Este es el DTG. Este es el TG, el análisis que vimos recién, y al aplicar la primer derivada de los datos numéricos del DTG, obtenemos el DTG. El DTG me dibuja, la primer derivada me va a dibujar lo que vemos en el escalón. Matemáticamente es lo mismo que observamos en las curvas de titulación potenciométrica y la primera derivada de la curva de titulación potenciométrica. Es exactamente lo mismo. Y el análisis también. Entonces, el DTG me dibuja este primer pico, que está relacionado al primer escalón de pérdida de masa, el segundo pico, que está relacionado al segundo escalón de pérdida de masa, y el tercer pico, que está relacionado al tercer escalón de pérdida de masa. Ahora bien, ¿qué vemos acá? Vemos en el DTG también podemos leer muy bien y nos puede servir muy bien para leer cuál es la temperatura inicial de pérdida de masa. El DTG, en un DTG se ve mucho mejor que en un TG, ya vamos a ver TG reales, porque este es un TG simbólico. En un DTG nos ayuda a visualizar mucho mejor
cuál es la T inicial en que del proceso de comienzo de pérdida de masa, nos ayuda a ver mucho mejor la T final del proceso de la pérdida de masa, y el mínimo que tenemos acá, que está marcado con esta línea punteada, como este acá para el segundo pico y este acá para el tercer pico, me indica la máxima velocidad de pérdida de masa que corresponde a algún punto intermedio de la curva o del escalón, del primer escalón o el segundo escalón o el tercer escalón, que correspondería, haciendo similitudes, con el punto de inflexión o punto equivalente de la potenciometría, ¿sí? ¿Qué quiere decir acá? Que acá es cuando, en este punto de inflexión, en este mínimo, es cuando se pierde la mayor cantidad de masa, es a esta temperatura. Entonces, el DTG nos sirve fundamentalmente para identificar cuál es la temperatura, que en el TG no la podemos visualizar muy bien, y como también nos pasaba en la curva de potenciometría, que no se podía identificar bien dónde estaba el punto de inflexión, acá el DTG también nos facilita ver cuál es la temperatura de la máxima pérdida de masa dentro de este escalón. Y esa temperatura es la temperatura que a nosotros nos sirve para identificar el fenómeno que sufre este material. ¿Se entiende? Vos que me hiciste la pregunta de la máxima pérdida de masa. Sí, profe, ahora entendí bien. Bueno, a ver qué tenemos acá en el chat. La masa inicial de la muestra, muy bien. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, acá tenemos otros TG. Este es un TG solo, temperatura inicial, temperatura final, escalón. Acá vemos en abscisa la temperatura del programa y en ordenada la masa. Esto ya lo hemos visto. Y acá es lo mismo, tenemos un TG, que es esta línea que está acá. Este ya es un TG real, no dibujadito como este, sino ya es real. Tenemos el TG punteado, que es la curva esta. Fíjense ya que con el TG nos resultaría mucho más difícil identificar cuál es la temperatura inicial de la pérdida de masa o cuál es la final, porque tenemos una curva muy suave, no como en esta que está dibujada a propósito así. Entonces nos conviene hacer el DTG, que es esta donde tenemos el pico, acá. Ustedes pueden ver DTG con picos para arriba de tipo exo o para abajo de tipo endo. A veces, en general, los que están para arriba indican reacciones de tipo exotérmicas y los que están para abajo reacciones de tipo endotérmicas. Pero a veces, no necesariamente reflejan los que están por encima de una línea de base, exo, o por debajo endo, sino que también va a tener que ver qué tipo de gas tenemos circulando por la muestra, si es neutro, si es oxidante o reductor, o si las uniones eléctricas del equipo están invertidas a lo que sabemos usualmente observar, entonces pueden ser que los picos estén no en el orden que esperamos, pero en general podemos trabajarlos y pensarlos de esa manera, exo para arriba, endo para abajo, en general. Pero ya les digo, mucho tiene que ver también el tipo de atmósfera que hay dentro del horno. Y bueno, y acá hemos marcado también la temperatura máxima en el TG, que nos va a indicar la temperatura en la cual se produce la máxima pérdida de masa de este material que estamos estudiando, que para este ejemplo es más o menos 450 grados.
Profe, en ese ejemplo, profe, Sí. en ese ejemplo, ¿dónde podemos observar la temperatura de inicio y de final en la derivada? Bien. Por la línea está media. En la derivada, Sí. exactamente, en la derivada, ni bien comience a salirse de la línea de base, allí ya podemos, te lo estoy diciendo visualmente, por supuesto que el equipo aplica su programa de temperatura y el equipo te da el inicio, el final y el máximo, pero yo te lo digo a nivel visual, cuando esta línea de la curva del DTG se despega de la línea de base del cromatograma, del termograma, ahí ya estamos hablando de la T inicial, ¿sí? Y en este caso, el estudio, por ejemplo, aparentemente la temperatura del horno se fijó hasta, calculo, unos 850 grados, no se siguió más adelante. Y hasta esa temperatura todavía no había llegado la curva a la línea de base. Es como que faltaría prolongar el estudio a un poco más de temperatura y sin lugar a duda la temperatura final estaría más cerca de los 900 aproximadamente. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. Este es un ejemplo de bibliografía donde lo van a encontrar. Esta técnica está en el SCOOP, y también les pasé unos apuntitos, pero la encuentran en el SCOOP. Este es un ejemplo de bibliografía que lo van a encontrar en todas partes, que es el oxalato de calcio monohidratado. Entonces, pero a ver, déjenme ver. Acá, mire los datos de un termograma, que son los datos que siempre hay que informar. Muestra, el peso de la muestra, 10.42 miligramos, dato requerido. Velocidad de calentamiento, 20 grados por minuto. Velocidad de gas circundante, 20 mililitros por minuto, y el tipo de gas, en este caso, nitrógeno. Son datos que siempre hay que informar. ¿Alguien tiene hora, chicos? Porque yo apagué mi celu para que no suene y no estoy mirando hora. 9:30, profe. 9:30. Bien, gracias. Entonces, vamos a empezar el calentamiento. Bueno, supongamos que empezamos a temperatura ambiente o a 50 grados, bueno, y el calentamiento es para allá. Observamos un primer escalón de pérdida de masa. Estas rayitas en rojo son las que me va a medir el escalón de pérdida de masa, ¿sí? Ustedes trazan acá una tangente acá y otra tangente acá. Esta altura se lee acá en ordenadas y sería la pérdida de masa del primer escalón. Acá el equipo leyó, perdió 2.46 miligramos en el primer escalón. El segundo escalón, seguimos calentando, no sufre transformaciones esa masa, seguimos calentando hasta que a la temperatura de aproximadamente 400 grados, volvemos a comenzar a observar un nuevo escalón hasta que finaliza aproximadamente a 550 grados con una pérdida de masa de 3.73 miligramos. Seguimos calentando y un tercer escalón. El DTG correspondiente, la primera derivada a este TG, nos dibuja 3 picos asociados a los 3 escalones. Y bueno, entre los dos gráficos vamos a tratar de identificar lo mejor que podamos, si no podemos con uno, con el otro, las temperaturas de inicio, de final, pero fundamentalmente, como ya les dije, la más importante es esta.
la del mínimo o el máximo del DTG, que nos va a identificar qué es, o mejor dicho, la temperatura que perdemos en cada escalón, y eso nos permite muy probablemente identificar qué es lo que perdemos en cada uno de esos escalones. Entonces, acá tenemos el mismo ejemplo que acabamos de ver en el caso anterior, que es el oxalato de calcio monohidratado, y en el primer escalón, en este rango de temperaturas, perdíamos las moléculas de agua de cristalización. Por lo tanto, al finalizar la primer pérdida o escalón, ya nos queda el oxalato de calcio anhidro, ¿no? Luego, el segundo escalón, perdemos monóxido de carbono. Por lo tanto, nos queda carbonato de calcio, hasta que finalmente, a la mayor temperatura, el mayor salto de temperaturas, y el último escalón, pierde dióxido de carbono y finalmente llegamos al óxido de calcio. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, hemos partido de este sustrato. Este sustrato tuvo 3 pérdidas diferentes: agua de cristalización, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y llegamos finalmente a un compuesto distinto al de partida. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Aplicación del análisis termogravimétrico. Control de calidad, efectos de aditivos, estabilidad térmica en atmósfera inerte, en atmósferas oxidantes, degradación de polímeros muy utilizada en polímeros para estudios de cinética, identificación de materiales, una técnica muy versátil. Bueno, factores experimentales que afectan a la precisión de esta técnica. ¿Qué podemos decir de esto? Trabajar con una línea eléctrica que sea lo más estable posible. Por lo tanto, en general estos equipos llevan unos estabilizadores de líneas eléctricas o van conectados a estabilizadores de línea eléctrica. Que la posición de la muestra dentro del horno y de los sensores de temperatura sea siempre la misma, o que la muestra esté en una parte del horno donde nos aseguremos que la temperatura de la muestra va a ser realmente la temperatura del horno. Por eso también les dije que se emplea tan poca masa en el horno, de temperatura, mejor dicho, de muestra, para que la masa de la muestra dentro del crisol realmente tenga la temperatura del horno. Asegurarnos de tener la velocidad de calentamiento que nosotros pretendemos o programemos, y bueno, la homogeneidad de las partículas que colocamos dentro del portamuestra también, ¿eh? Eso es un poco lo que comenté antes y como lo más factible, digamos, de manipular. ¿Cómo preparamos las muestras en este caso? Las muestras, bueno, esto es lo que les mencioné antes también, y lo que les vengo mencionando, que sean homogéneas, no es conveniente trabajar con grandes cantidades de masas. Bueno, esto ya lo hemos conversado. También no les había omitido decirles esto, que también se trabajan a distintas presiones, ¿eh? Se puede trabajar a vacío o a distintas presiones. Obviamente los equipos que dan esta posibilidad de trabajar variando presiones son bastante más caros, si no, lo usual es que el equipo trabaje a presión atmosférica. Una pregunta, a ver, de Francisco. Profe, una pregunta. En aplicaciones del análisis termométrico e identificación de materiales, ¿es una técnica cualitativa? Sí, también es una técnica cualitativa. Y bueno, por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién,
Ustedes vieron que podíamos ir identificando del oxalato de calcio hidratado, después identificábamos que teníamos el deshidratado, después teníamos el carbonato de calcio y finalmente el óxido de calcio, y sin lugar a dudas pudimos identificar todos esos compuestos en los determinados rangos de temperaturas, además de medir las pérdidas de masa. O sea, es una técnica cualitativa que a veces podemos tener suerte o, digamos, expertise para poder identificar, es decir, bueno, ahí está la destreza y las habilidades de los operadores, pero sí, efectivamente es una técnica cualitativa, además de ser cuantitativa, ¿no? Acá nuevamente se puede trabajar con gases inertes, oxidantes, reductores o corrosivos, como ya les mencioné. Son todas cuestiones que hemos visto. Bien, ahora vamos a ver la segunda técnica, que es análisis térmico diferencial. La sigla en inglés es DTA. Esta técnica, luego que veamos esta técnica, vamos a estudiar varios termogramas de distintos ejemplos, tanto bibliográficos como propios. Nosotros utilizamos bastante esta técnica, tenemos un equipo de estos, no en SITQ, pero que lo hemos comprado con otro grupo de ciencias químicas y está instalado allá, pero lo usamos bastante, así que vamos a ver ejemplos nuestros y de bibliografía. Vamos a la segunda técnica, análisis térmico diferencial. A ver qué pregunta. Es una técnica cualitativa, ¿cómo sería el caso? Francisco, ¿me preguntas cómo sería ese caso? ¿Te quedó claro? Francisco Aispiolea. Sí, profe, ok. Igualmente ya vamos a ver con los otros ejemplos también. El caso de análisis térmico diferencial, habíamos visto que la propiedad que mide esta técnica es temperaturas. Va a medir las temperaturas en las cuales los procesos físicos o químicos transcurren en el material que estamos estudiando por efecto de calentamiento y atmósfera a la cual es sometido. Entonces, mide la velocidad de cambio de temperatura de una muestra que es calentada a la velocidad de calentamiento constante y monitoreada frente a una muestra de referencia que permanece inalterable. Es decir, en este caso, esta técnica va a tener dos portamuestras. En un portamuestra va a estar la muestra problema que vamos a estudiar y en otro portamuestra va a haber una muestra de referencia, la cual no va a sufrir alteraciones por efecto del programa de temperatura y por efecto de la atmósfera dentro del horno. Normalmente, a modo de ejemplo, se puede utilizar alúmina, carburo de silicio, bolitas de vidrio como referencia, en tanto y en cuanto la muestra de referencia, como ya les dije, soporte, al igual que los materiales que conforman los crisoles, las temperaturas del horno a las cuales están siendo sometido el horno, el estudio, y el material que no compita o no interactúe. Bueno, en el caso del portamuestra, acá el material no se pone en contacto con el material de referencia, pero sí tiene que soportar las temperaturas a las cuales es sometido el horno. Bien, entonces acá tendremos una termocupla que está en el seno de la muestra de referencia y una termocupla que está en el seno de la muestra problema. Esas termocuplas se unen y va a ir todo midiendo, digamos, y el programa de temperatura va a ir transcurriendo dentro del horno.
¿Cuál piensan ustedes que va a ser la temperatura de la muestra de referencia? Mientras transcurre el programa de temperaturas. Hola, ¿alguno está ahí? ¿Será la misma del ambiente? ¿De ¿O qué no? ambiente? De la atmósfera en la que está, ¿no? Que sería la misma del horno, Sí, sería el ambiente. sí, Porque digamos, los dos portamuestras, ya sea con la muestra problema y la muestra referencia, están dentro del horno. sí. El horno, Pero la de referencia no sufriría cambios, entonces iría aumentando su temperatura igual que el horno, y la otra supongo que sufriría cambios y por eso el cambio de calentamiento va a ser distinto. perfecto, muy bien. La muestra de referencia va a tener siempre la temperatura del horno, porque como vos lo dijiste, al no sufrir, al ser inerte e inalterable por la temperatura y la atmósfera, va a tener la temperatura programada del horno. Y esa va a estar constantemente contrastando con la temperatura de la muestra. Cuando la muestra problema no sufra transformaciones, ni físicas ni químicas, ¿qué temperatura va a tener? Cuando la muestra problema no sufra ningún tipo de transformaciones, va a tener la misma temperatura que la muestra de referencia o la temperatura del horno, ¿no es cierto? Entonces allí no vamos a no vamos a registrar ningún delta temperatura, ningún delta T, porque los dos crisoles van a tener exactamente la misma temperatura, que es la temperatura del horno. Pero en cuanto la muestra comience a tener una transformación, la temperatura del horno, de la muestra, la temperatura del horno va a seguir aumentando, al igual y por ende la muestra referencia va a seguir la temperatura del horno, es decir, va a seguir aumentando, y la temperatura de la muestra problema va a comenzar a sufrir alteración. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que la muestra problema sufre una fusión. En el proceso de fusión es un proceso endotérmico, es decir, la muestra toma temperatura y se funde. En el proceso de fusión, ¿qué pasa con la temperatura de la muestra? Como dice ahí, ¿Se mantiene constante? se mantiene constante. Durante todo el proceso de fusión de una muestra, desde que la tenemos sólida, en el momento que inicia el proceso de fusión, absorbe energía y cuando terminó de fundirse, todo ese proceso mantuvo la temperatura constante, es decir, no cambió, digamos. Una vez que terminó el proceso de fusión, vuelve a tomar la temperatura del horno. Entonces allí, en el proceso que sufrió la transformación, en este ejemplo, la transformación fue fusión, tuvimos un delta T entre la muestra problema y la temperatura de la muestra de referencia. Eso es lo que registra esta técnica. Cuando termina el proceso de fusión, siguiendo con este ejemplo particular, la muestra problema vuelve a tomar la temperatura del horno, que es la misma que la referencia, ahí no tenemos ningún delta T. En el supuesto caso que sigue aumentando la temperatura y de pronto esa sustancia fundida, ahora una parte se descompone y se vaporiza, tendremos en ese caso una pérdida de masa, tendremos una transformación de tipo química.
una pérdida de masa si se vaporiza, o una descomposición térmica, por ejemplo, tenemos una pérdida de masa, entonces allí volvemos a registrar un nuevo delta T entre la muestra de referencia y la muestra problema, porque supongamos que estábamos haciendo el ensayo en atmósfera oxidante y entonces la muestra se descompuso, se combustionó, por ejemplo, fue una reacción de tipo exotérmica y tenemos un delta T ahí entre la muestra problema, que está sufriendo una reacción de tipo exotérmica porque se está oxidando y está perdiendo masa, está transformándose en CO, en CO2, por ejemplo, si se trataba de una sustancia orgánica, por decirles, y bueno, tendremos un delta T, ahí nuevamente relacionado a ese proceso de pérdida de masa. No sé si ustedes, en este ejemplo hipotético que les estoy mencionando, tenemos dos tipos de procesos. Uno de fusión y después hemos visto uno a menor temperatura en la primera etapa del termograma y a mayor temperatura vimos uno de descomposición térmica oxidativa, por decirles, que implicó cambio de masa. En ambos procesos tenemos delta T, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Tenemos delta T. Este equipo, o esta técnica, mejor dicho, me va a registrar los dos procesos ocurridos en mi muestra problema. Ahora bien, si yo estoy analizando esta muestra con la técnica de análisis termogravimétrico, con el TG o el DTG, ¿qué pasaría? ¿No detectaríamos la fusión, profe? Muy bien. Si yo analizo esta muestra con este análisis que hemos hecho ahora, este razonamiento, no, obviamente, con el equipo de TG nada más, no vemos el proceso de fusión. Únicamente veríamos el segundo proceso de transformación, que fue la pérdida de masa oxidativa que vimos, la descomposición oxidativa. Pero no nos daríamos cuenta que la muestra sufrió previamente una fusión, ¿sí? Entonces, ¿qué suma esta técnica de TA al TG? Suma como información que puede ver aquellos procesos que no involucran cambios de masa en la muestra problema, ¿sí? Como fusión, como cristalización, ahí tenemos muestras cristalinas que pueden pasar de un estado cristalino a otro, que no implican cambio de masa, pero sí esos procesos llevan involucrados distintos comportamientos calóricos, distintos comportamientos delta H en esos cambios de estructuras cristalinas, y sí lo vamos a detectar esos cambios de temperatura dentro de la masa del material, lo vamos a detectar por esta técnica. Por lo tanto, los dos métodos, el TG y el DTA, normalmente se busca que cuando compramos un equipo, el equipo tenga incorporado los dos ensayos. El ensayo termogravimétrico, que fue el primero que vimos, que es el que mide la pérdida de masa, y el ensayo de análisis térmico diferencial que estamos viendo ahora, para que vea también aquellas transformaciones que no implican cambios de masa. Y entonces no nos perdemos ningún tipo de transformación que sufre el material en estudio. Bueno, ¿qué más dice esta filmina? Habla de las temperaturas, que eso ya le expliqué.
Las temperaturas del horno son también similares a las que vimos antes, y procesos de tipo fusión, de tipo físico, ¿no es cierto? Fusión, vaporización, ebullición, sublimación, absorción, desorción. También de tipo químico, reacciones de endo y exo, vamos a ver también. Los DTA son derivadas, por lo tanto los gráficos, los termogramas de DTA van a ser como los de derivada primera, con picos exo o picos endo. ¿Qué más tenemos? Bien, ya hemos hablado de eso. Acá tenemos una balanza termogravimétrica, tenemos el horno, que es este con rayitas, dentro del horno el portamuestra de la muestra problema, el portamuestra de la muestra referencia, cada uno con su termocuplas y estos conectados entre sí para que midan delta T que va a haber entre la referencia, que es la temperatura del horno, y la muestra con los cambios de temperatura que sufra mientras la muestra sufre el proceso de transformación, ¿no? Normalmente todos estos ensayos de todas las técnicas de análisis térmico siempre es conveniente secarlos primero en una estufa a 100 grados para eliminar el agua fisisorbida. Esto ya lo hemos hablado también, y esto está muy clarito, se lo he escrito para que les quede a ustedes, acá de todo lo que se requiere de esta técnica, para que lograr que sean repetitivos y que nos den información viable, comparable y certera. Sí, esto ya lo he dicho. Acá simplemente dice que a la salida de estos equipos puede ser factible adicionar un módulo de análisis de gases a la salida de los equipos de TG, DTA, para identificar los gases que se eliminan en cada uno de los escalones, por ejemplo, y si los identificamos, podemos ir también ayudándonos a hacer el análisis cualitativo que creo que Francisco, me parece, o alguien más, me preguntó antes si era cualitativa la técnica. No todos los equipos tienen un analizador de gases a la salida del mismo. Profe, Sí. ¿ese identificador tiene asociado una lista de compuestos y te dice cuál es, o hay que hacer alguna, o sea, ya te lo da directamente? ¿Cómo son esos analizadores? Puede ser que tenga una base de datos, pero también puede ser que funcione similar a un cromatógrafo. Y si funciona similar a un cromatógrafo, tenemos las técnicas de identificación de cromatografía. ¿Sí? Sí. ¿Puede ser similar a los que usan en chimeneas? Esos analizadores que plantea para agregar en este tipo de equipos, ¿puede ser similar a los que se usan en chimeneas de hornos o son diferentes equipos los analizadores de gases? En las chimeneas de horno. Las chimeneas de hornos que usan en industrias, hay analizadores de gases. ¿Son como estos módulos que agregan acá o son como CG? Cuando se habla de analizador de gases, ¿qué son? ¿Equipos especiales distintos a los CG? Sin lugar a dudas, depende. Hay analizadores de gases que simplemente buscan transformar, por ejemplo, y medir carbono, por decirte, dependiendo qué es lo que haya en los efluentes. Entonces, la técnica de ese analizador de gases te transforma todas las moléculas que tienen carbono, te la transforma y te mide nada más qué cantidad de carbono, por decirte. Después hay otros analizadores de gases que son capaces de distinguir qué tipos de gases, componentes en la mezcla gaseosa de efluentes. Hay variedad de analizadores y para lo que busques. Y después, todos los analizadores de gases de estas técnicas instrumentales
tienen una sensibilidad de análisis mucho, mucho más fina y más intensa, digamos, para medir partes por millón, partes por billón, es decir, para medir trazas, por ejemplo, que no los tienen todos los analizadores que van en las torres o chimeneas industriales, porque allí se emiten en concentraciones tan elevadas que no son necesarios en esos casos todas las grandes sensibilidades que tenemos para los equipos de análisis de laboratorio. Entonces, cuando veamos los talleres que ya falta poquito, los talleres grupales, ahí vamos a ver muchas técnicas de las que hemos visto en clase, otras no, por ejemplo, pero aplicadas a la industria. Y los principios de funcionamiento son los mismos, pero en general varían los grados de sensibilidad de detección, porque sin lugar a dudas, la cantidad de masa que se maneja y de concentraciones que se manejan en una chimenea industrial no es la misma en la que tenemos acá, ¿no? Pero bueno, hay equipos para todo y todo lo que busquemos y para todas las necesidades. Bueno, y acá en aplicaciones, como les dije, vamos a ver aplicaciones que van a implicar transformaciones que no llevan cambios de masa o algunas otras que sí van a llevar cambios de masa, como una sublimación o reacciones químicas, desorciones, etc. Y acá volvemos a lo mismo, transformaciones detectadas por esta técnica, cambios de fase, fusión, sublimación, descomposición, transición vítrea, bueno, todos ejemplos. Comportamientos durante el calentamiento. Acá vemos los distintos procesos, algunos ejemplos de procesos de transformaciones de masa por efecto del calentamiento. Vemos si son de tipo exotérmico o endotérmico, los tenemos acá en esta tablita. Por ejemplo, las transiciones cristalinas pueden ser endo o exo, las descomposiciones endo-exo, las combustiones exo, en fin, como para que lo tengan, las fusiones endo, como para que lo tengan presente, es importante para el análisis de un termograma. ¿Qué hora tenemos? 10. Son las 10. Las 10. A ver si vemos otro ejemplo antes. Vamos a ver un par de ejemplos antes de ver el caso de polímeros, que hay más para explicar. Acá tenemos, vamos a ver acá tenemos un TG de 4 muestras, son 4 polímeros. Tenemos el negro, que es polietileno de alta densidad, el azul polietileno de baja densidad, luego el rojo, el copolímero, un copolímero, y el amarillo, que es el polipropileno. Y el rojo es un copolímero de polietileno y polipropileno. Vemos el TG, todos empiezan con 100% de masa, porque la masa que está en el crisol, entonces al inicio del estudio es el 100% de masa. Acá, como ven, en estas ordenadas vemos porcentaje de pérdida de masa. Los ejemplos que vimos anteriores en la ordenada veíamos masa, unidades de masa, de pérdida de masa, y acá vemos porcentaje de pérdida de masa. Vemos que acá tenemos el 100% de masa, que es todo lo que pesamos en el crisol al inicio del ensayo, y comenzamos a aumentar la temperatura. A medida que aumentamos la temperatura, vemos esto. Pérdida de masa, escalones, desde un inicio
hasta una finalización. Todos llegan a 0% de peso en peso. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos analizado. ¿Se volatilizaron todos? ¿Se descompusieron todos? Y todos se descompusieron y se fueron del crisol. Exactamente. ¿Los 4 están juntos, profe, simultáneamente? No me quedó claro. ¿Cómo? No me quedó claro si estaban los 4 simultáneamente o son 4 análisis que están en un solo gráfico. Son 4 análisis diferentes. Gracias. En este caso son 4 análisis diferentes. Este es un ensayo nuestro, por ejemplo. Y como verán, ¿qué más podemos analizar de este TG? ¿Qué les indican las distintas curvas? A ver, ¿quién necesita mayor energía para descomponerse? ¿Cuál de los 4 polímeros? El negro. El negro, el polietileno de alta densidad. Y si ustedes han repasado polímeros con soledad, ¿por qué creen que ese necesita más energía para descomponerse? ¿Tiene más enlaces que romper? ¿Cómo? ¿Tiene qué? Más enlaces que romper. Claro, es un polímero que está mucho más compactado, es el de alta densidad, tiene como más entrecruzamientos, si ustedes recuerdan este polímero. Por eso se llama de alta densidad, tiene más enlaces, por así decirlo, para romper, entonces requiere de mayor energía para descomponerse. Luego tenemos el polietileno de baja densidad, que al tener menor densidad requiere menos energía para descomponerse, por eso la curva transcurre a menor energía, a menores temperaturas, como verán, la temperatura se corre a más bajas temperaturas. Después el copolímero de polietileno y polipropileno, y el polipropileno es el que menor temperatura tiene, el amarillo, el que menos energía requiere para romperse. Y el rojo, que es una mezcla, digamos, del polipropileno y el polietileno de baja densidad, por eso está en temperaturas entre medio del amarillo y el azul, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces eso es la información, miren toda la información que sacamos de este TG. Sacamos, por ejemplo, que tenemos presencia de 4 polímeros de estructura distinta porque se descompone a distintas temperaturas. Vemos que todos se descomponen 100%. Pero claro, ¿qué no vemos en este análisis de TG? ¿Qué no podemos ver? No podemos La temperatura en la cual se hizo la mayor pérdida de masa. Claro, no podemos ver eso, por ejemplo. Ya vamos a ver en otro caso si tenemos los DTA o los DTG, muy bien. Ya vamos a tener seguramente en otro ejemplo. Y no podemos ver los puntos de... Los cambios de estado. ¿Cómo? Los cambios de estado. No vemos los cambios de estados, exactamente. Ya vamos a ver ejemplos donde podemos ver los cambios de estados. Y, por ejemplo, entre los cambios de estado no vemos los puntos de fusión si es que lo tienen, ¿sí? En cambio, si vemos el gráfico que está arriba, no miremos la ordenada por ahora, no la miremos. Pero allí estamos viendo que estamos viendo los mismos polímeros que tenemos en el TG, o sea, estamos viéndolos acá, los mismos, están dibujados con los mismos colores, todo, pero estamos viendo unas señales a muy bajas temperaturas. ¿Qué sería esto? Son los puntos de fusión de estos polímeros. Estos puntos de fusión los vemos en el DTA. Acá supongamos que vemos delta T, es lo mismo, pero bueno. Y no lo vemos acá. Como no tiene cambio de peso, el punto de fusión no lo vemos en el TG,
pero sí lo vemos. Entonces, ya el dato de los puntos de fusión también nos ayuda a corroborar la identidad de estos polímeros entre los rangos de temperatura de descomposición más los puntos de fusión. Ya estamos teniendo una idea de análisis cualitativo para identificar esos polímeros. A ver acá. Profe, o sea que en un TG sí vamos a ver los puntos de evaporación, porque vamos a perder la masa, pero lo que no vamos a ver son los puntos de fusión solamente. En un TG no vemos ni punto de fusión, no vemos cristalizaciones o cambios de estructuras cristalinas. En TGs vemos todo lo que tenga que ver cambio de masa. Claro, pero el punto de ebullición por eso no, sí lo vemos porque perdemos la masa en la balanza, se volatiliza de la balanza. ¿Cómo? El punto de ebullición sí lo veríamos en TG porque perdemos la masa al volatilizarse. Exacto, tal cual el punto de ebullición sí lo veríamos. Exactamente, porque de líquido pasa a gas y entonces deja de estar en el portamuestras. ¿Sí? Sí. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, tenemos un TG, este es un estudio propio también que trabajamos con biomasa, en catálisis de biomasa, y acá tenemos, por ejemplo, el TG rojo, que es de cáscaras de maní. Nosotros estamos transformando cáscaras de distintos residuos de biomasa, de maní, de arroz, de girasol, distintos residuos de biomasa, los estamos transformando catalíticamente con nuestros catalizadores y obtenemos un bioil, un biocarbón, a los cuales le podemos dar distintos usos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, la curva roja, que es el TG de la cáscara de maní, vemos una ligera, una curva, una primera pérdida. Primero tenemos una pérdida paulatina, digamos, bastante difícil de ver. Luego tenemos una segunda pérdida, más o menos entre 300 y 400 grados, el segundo escalón, y después tenemos una tercera pérdida hasta 900 grados. En general. Después tenemos cáscara de arroz, un escalón más pequeño al principio, como este otro, y uno más importante después. En general, ¿qué vemos? La biomasa está compuesta mayoritariamente por hemicelulosa, celulosa y lignina, las cuales, por ejemplo, si hacemos un TG, tenemos rangos aproximados, porque también estos rangos de temperatura, como les dije, va a oscilar entre la velocidad de temperatura de calentamiento del programa, la velocidad del gas portador que circule, del tamaño de las partículas que pongamos en el crisol. Entonces, sabemos por bibliografía que dentro de ciertos rangos de temperaturas, en las biomasas de tipo lignocelulósica, hay una primera pérdida de masa que se debe a la hemicelulosa, una segunda pérdida de masa que se debe a la celulosa y una última pérdida de masa que se debe a lignina. Acá vemos, por ejemplo, que entre la cáscara de maní y la cáscara de arroz, la que tiene mucha más lignina de las dos es la cáscara de maní. Sí, la cáscara de maní. Y entonces, ¿para qué nos ayuda este estudio, por ejemplo? Nos ayuda a elegir la temperatura del horno de reacción catalítico a la cual vamos a someter o llevar adelante nuestra reacción de descomposición de estas cáscaras de residuos
en contacto con el catalizador para transformarlos a productos de valor, de interés que nos interesen a nosotros, usando residuos que se descartan, se queman o se usan para alimentos de animales, para elaborar alimentos de animales, y nosotros estamos buscando darle un valor agregado más importante para la industria de energía, obteniendo de combustibles, obteniendo carbones o un biol que puede ser utilizado como combustibles, o una plataforma de moléculas de partida para distintos procesos químicos posteriores. Profe, usted dijo que se daba cuenta que tenía más composición de lignina uno con respecto al otro. Bueno, Sí. ¿eso planteaba? ¿Y cómo lo determinó? Que no me doy cuenta. Lo vemos acá, que tenemos el escalón relacionado, este último escalón relacionado, que no lo tenemos acá. Si bien la lignina va hasta mayores temperaturas, en uno lo tenemos más marcado que en el otro. Y como les digo, tenemos también rangos que oscilan. Acá es como que se entremezclan más las temperaturas entre uno y otro, no es muy claro. Pero bueno, de alguna manera nos ayuda a elegir las temperaturas para la temperatura del horno. En ese caso los dos tenían celulosa, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede ver cuál tiene más a simple vista? En esa rampa, en esas dos curvas. Y se puede ver si hacemos los cálculos del escalón acá. El que es más amplio es el que tiene más cantidad. El que tiene un escalón más pronunciado, vos venís acá a las ordenadas, medís, y eso te da la idea de masa, ¿sí? Claro, sí. Y a ver este otro caso también es una de las técnicas que hemos visto, es el TG. No quiero estar mezclando muchas cosas porque hay cosas que no les he explicado. Termogramas, estos son TG de distintos plásticos también, distintos tipos de plásticos, PVC, polietileno baja densidad, polietileno tereftalato. Bueno, acá vemos TG de distintos plásticos. Acá que tenemos, también es otro TG. La muestra que se analiza es un polietileno que ha sido dopado con partículas finas de carbón que inhiben la degradación ocasionada por la exposición a la luz solar. Entonces, en el portamuestra, acá es el punto de partida, temperatura de inicio, 100% de masa. Calentamos, 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 hasta que comenzamos a tener un escalón de pérdida. Este escalón de pérdida va a estar relacionado a la pérdida de masa del polietileno, propiamente dicho. Recuerdan que venimos viendo que los plásticos se descomponen entre 350 a 500 grados. Acá lo estamos viendo, polietileno entre 400 y 500 grados, tenemos este escalón relacionado al polietileno. Seguimos calentando, calentando, una segunda pérdida de masa que va a estar relacionada al carbón que formaba parte de esta muestra que había, que leímos que era polietileno dopado con carbón para este uso en particular, para evitar la degradación ocasionada por la luz solar, ¿sí? ¿Qué más vemos en este termograma? Una velocidad de calentamiento bastante alta, miren, 160 grados por minuto. Y también podemos observar que este ensayo se ha hecho hasta unos 550 o 600 grados en atmósfera de nitrógeno. Y luego se cambió la atmósfera de nitrógeno a atmósfera oxidante, ¿y qué se logró con eso? Quemar el carbón, ¿sí? Y por eso llegamos a masa cero. ¿Se entiende esto? Si no hubiéramos cambiado a atmósfera oxidante, no lográbamos quemar el carbón.
Y entonces hemos llegado a masa cero y hemos quemado toda esta compuesto inicial conformado de 75% de polietileno y 25% de carbón. Lo leemos también, la composición acá. Sabemos que esta muestra entonces estaba conformada por un 75% de polietileno, un 25% de carbón. Y las pérdidas de masa de los dos. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver este otro. Tenemos, también es un TG. A ver qué dice este TG. Para el bagazo de caña, el 70% es de esta biomasa se descompone entre 2,62 y 3,50. Otra zona importante de pérdida de masa corresponde a temperaturas entre 620 y 650, donde debe ocurrir la descomposición de lignina, componente minoritario del bagazo de caña. Bueno, este es otro tipo de biomasa. Acá tenemos un primer escalón, que es el que dice que va entre 2,62 y 3,50, 2,62 más o menos, 3,50 acá, ¿me siguen? Acá tenemos el DTG de este primer escalón, ¿lo ven? Primer escalón, está el DTG de ese primer escalón. Está relacionado al bagazo. No se compone, no, tenemos una primera pérdida de masa ahí. Y luego, la otra zona importante. No, tenemos dos escalones acá. La temperatura de masa de descomposición de masa es 325. Acá tenemos los 325. Todo esto es la pérdida de masa importante, la primera. Y la segunda, entre 620 y 650, entre 620 y 650, que está por acá, que no la veo muy bien, es la relacionada a lignina. Si veíamos en el otro cuadrito, se acuerdan que la lignina es la que se pierde a más alta, en una de las otras filminas, a más alta temperatura. A ver si tenemos otro ejemplo de TG. ¿Esto qué es? No, esto no. Este es un ejemplo de DT derivada de termograma de mezcla de iones precipitados como oxalatos monohidratados. Bueno, este es un DTG, porque tenemos variación de masa con respecto a temperatura de esta mezcla de oxalatos monohidratados, de distintas, acá por lo visto tenemos distintos grados de hidratación en esta mezcla. Y bueno, vamos a dejar por acá porque, ¿qué hora tenemos? 10:20, profe. Bueno, dejamos acá. Mañana retomamos a las 4:30. Traten de ser puntuales para poder hacer algunas preguntas de las dos técnicas que hemos visto hoy de análisis térmicos, TG y DTA. ¿Sí? Profe, ¿podrá subir la clase? Porque se me corta varias veces la internet y perdí algunas partes de lo que usted estaba diciendo. Sí, ¿La podrá subir ahora? Sí, dale. Si no la subo ya, la subo mañana a la mañana, ¿sí? Pero la vamos a tratar de subir ahora. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No hay Disculpe. por qué. Y a ver, tenemos dos preguntas. Profe, consulta. Yo había entendido que cuando daban tema nuevo no se tomaba de un día para otro, sino semana siguiente. Quizás yo esté confundido, entendí mal. Pero bueno, si llega a tomar mañana este nuevo tema, podría subir, por favor, esta noche. Yo trabajo temprano. También podés leer en el libro, Nadu. Podés leer en el libro o el apunte
y lo que hemos visto hoy se entiende perfecto ahí, ¿sí? Profe, ¿siempre los compuestos que se van perdiendo los conocemos por bibliografía o hay alguna forma de determinar que se perdió? No, no siempre los conocemos y bueno, ahí está nuestro trabajo, tratar de identificar por distintos métodos, complementar otras técnicas, hacer distintos tipos de análisis propios con esta técnica. Bueno, ahí está la expertise de nuestros conocimientos, de nuestra trayectoria, ¿no? Para poder identificar. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches. Chao, Buenas profe. noches, profe, gracias. Chao, profe.